Hola, soy Alicia y trabajo en la Universidad Internacional de La Rioja como profesora del grado de infantil y primaria. Hola, y yo soy Alejandra y trabajo en un colegio de la Comunidad de Madrid como tutora de primero de primaria o segundo de primaria. En este trabajo os vamos a presentar las matemáticas manipulativas en clase y en casa, una propuesta que se realizó en la pandemia COVID-19. Esos son los puntos que veremos. ¿Qué es el método Singapur? ¿Qué son las matemáticas manipulativas? Hablaremos un poquito del contexto en el COVID-19, nuestra propuesta y los resultados. Empezamos con el método Singapur. ¿Qué es el método Singapur, Alicia? Bueno, ¿qué es? No, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque esto es lo más importante. Claro, pues parte de Singapur, que todos conocéis de su existencia. Entonces, cuando llega la independencia en 1965, se dan cuenta de que la mayor parte de su población es analfabeta y entonces deciden invertir en educación. Después de investigar, descubren que el desarrollo del pensamiento es muy importante y ponen toda su energía en ello. Es tal el crecimiento que en los años 2000 en Estados Unidos lo copian porque se dan cuenta de que quieren que trabajar desde su casa, no saben cómo explicar las matemáticas y se dan cuenta que utilizando este método es el propio niño o la propia niña la que desarrolla su pensamiento matemático. Los fundamentos metodológicos del método Singapur son el aprendizaje en 3 etapas, que es el método CPA, que después explicaremos, la comprensión de conceptos mezclada con la comprensión del conocimiento, la zona del desarrollo próximo y la variedad en las formas de representación. Estas teorías pedagógicas, estos fundamentos, provienen de las teorías de Jerome Brunner, que nos dio esta idea del aprendizaje en 3 etapas. Primero tenemos que partir de lo concreto, llegar a lo pictórico para poder desarrollar lo abstracto. De Richard Skem, que trabajó sobre todo esa necesidad de trabajar en paralelo la comprensión de conceptos y la comprensión del procedimiento. Después también el método Singapur se basa en las ideas de Zoltán Dienes en cuanto a que resolver un problema, resolver un concepto, siempre es mejor si lo hacemos desde diferentes formas. Y la teoría de Vygotsky, que trabaja el andamiaje y la zona de desarrollo próximo. Y ya sabiendo que es el método Singapur, pues vamos a ver por qué es importante manipular en el área de matemáticas. El currículum de Singapur tiene varias partes. Empezamos con la parte de actitudes, las habilidades, los conceptos, los procesos y la metacognición. Pero todo esto se trabaja desde la resolución de problemas, que es el centro de la enseñanza en el método Singapur. Entonces, partiendo de esa resolución del problema, iniciamos una sesión. Esto sería una sesión en el aula. Venga, pues empezaríamos una sesión explorando, ¿no? Un problema matemático que puede ser aritmético, geométrico o de lo que estemos trabajando en ese momento. Esta parte la van a trabajar en grupo los alumnos y entre ellos tienen que conseguir sacar una solución. Intentaremos que sea una solución correcta, pero si no lo es, tampoco pasa nada, porque en el aprendemos les daremos las distintas soluciones que podríamos haber abortado a ese problema. Y luego practicaremos con lo que hemos aprendido y trabajaremos de forma individual. Para ello es muy importante el desarrollo de todo este aprendizaje a través de material manipulativo. El material manipulativo nos permite motivar al alumnado, hacer que las matemáticas sean cercanas y, por supuesto, que sea un aprendizaje lúdico. Para ello, como os ha contado antes Alicia, partimos de las 3 etapas. Partimos de lo concreto, que en este caso pueden ser unos huevos o puede ser cualquier material que tengamos. Luego iríamos a la parte pictórica, que una vez que ya hemos trabajado de forma manipulativa con nuestras manos, vamos a coger un boli o un lápiz y lo vamos a transcribir en un papel dibujándolo para terminar en la parte abstracta, que en este caso pues sería esa operación matemática que es la resta. Y llegamos ya al contexto COVID-19. ¿Cómo nos adaptamos a esta situación? Pues bueno, de repente en marzo nos dicen que nos tenemos que ir de los colegios, ¿no? Que eso lo vivimos todos con esa angustia y así se quedaron las aulas. ¿Y qué pasó? Vacías. Muy vacías, sí, Alicia. Lo que pasa que nos fuimos a casa, encendimos los ordenadores, que algunos estaban llenos de polvo de estar en casa ¿y qué pasó? Pues que se nos ocurrieron, teníamos dos opciones. O bien
seguir con esas clases, digamos, dejar esas clases con metodología Singapur, con matemáticas manipulativas y mandarles fichas a nuestros alumnos por cualquiera de los métodos que estamos utilizando, ¿no? Online. Pero claro, eso podría generar pues esa pérdida, ¿no? De esta metodología que tanto nos gustaba y que al final el niño pues no disfrutará tanto, ¿no? Pero decidimos hacer nuestra opción 2, que era hacer que el niño disfrutara junto con las familias y siguiera desarrollando esa metodología Singapur a través de las matemáticas manipulativas. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ahora os contamos la propuesta. Y qué mejor manera de contároslo que viendo el primer minuto del primer vídeo que enviamos a casa. Aquí os lo dejamos. Hola, mis chicos y mis chicas, ¿qué tal estáis? A ver, aquí estamos Ras y yo, que seguimos los dos muy bien. Y nada, que ya he escuchado que las mates, que las echáis mucho de menos, ¿verdad? Porque claro, en clase como los hacíamos todos juntos, en grupo. Así que he pensado que nos vamos a venir Ras y yo por aquí todos los días y así hacemos la sesión juntos. ¿Qué os parece? ¿Sí? Pues venga, ¿empezamos? Así empezó todo. Así empezó. Y bueno, pues empezamos a desarrollar un montón de cosas nuevas, que como veis esa montañita de bloques, pues empezamos por esos vídeos, que es el primer vídeo que acabáis de ver. ¿Por qué? Porque esa era la sesión que se hacía en el aula que os hemos enseñado antes, pero es que esa sesión había que llevarla a casa y no podíamos simplemente darle el libro y que el niño trabajase con el libro y ya está. Entonces hacíamos ese exploramos con ellos mediante ese vídeo y esperábamos a que ellos nos contasen, ¿no? Cómo habían resuelto ese problema. Aprendíamos juntos, practicábamos y a la hora del trabajo lo realizábamos, pero nos lo enviaban. Entonces, pues enviaban cómo habían creado material. Y en la siguiente sesión se exponía, exactamente, y de tal manera que había un seguimiento de todo lo que se trabajaba. Para todo ello, el material manipulativo que proponíamos a los alumnos que se creasen también lo dejábamos en el blog unaprofe.com. En ese apartado está todo bien explicado para que tanto familias como los niños puedan desarrollar todo ese material. Como además queríamos que fuese muy lúdico, pues creamos un par de juegos. Y entonces de forma gamificada, de tal manera que dependiendo de la sesión en la que estuviésemos trabajando, les proponíamos un reto o les proponíamos otro. Entonces pues eran unos retos de creación de material, otros retos de elaboración de una ficha, otros retos de ver un vídeo, otros retos de conseguir cosas. Es que les hemos pedido hasta que buscasen pesetas. Sí, esas que ya no se van a usar, pues hasta pesetas han buscado para trabajar el dinero. Y el proyecto queríamos que continuase, que no se quedase solo en ese momento de pandemia, ¿no? Porque este año volvimos a las aulas y queríamos que este proyecto continuase. Y para ello, pues, qué mejor que trabajar con las familias. Sí. ¿Qué pasa? Que las familias no podían entrar en los centros educativos. Y entonces, como este es un método que necesita mucho aprendizaje, no solamente por parte de los alumnos, sino también por las familias, para poder continuar ese trabajo desde casa, pues decidimos crear unos vídeos en los que explicábamos cómo funciona este método y cómo poder trabajarlo desde casa. Y bueno, la cosa no se quedó aquí, porque claro, después de enviar todo ese vídeo a las familias y después de crear todo ese material, pues se nos propone la formación a profesorado. Porque qué mejor que eso que has visto que funciona, que se pueda llevar a muchas otras aulas y a otras muchas casas. Compartirlo, siempre. Bueno, y vamos a acabar un poco con esos resultados a los que nosotros creemos que hemos llegado, ¿no? Con este trabajo. En clase trabajábamos con material manipulativo, trabajamos la interacción entre el profesor, el alumno, entre ellos, manipulábamos y resolvíamos problemas. Y en casa hemos conseguido que nos olvidemos de esas fichas que pueden ser aburridas y utilizando esas sesiones virtuales, esa creación de materiales, esas sesiones virtuales en las que no eran solo una grabación de vídeo en la que el profesor expone y el niño está al otro lado, sino que se promueve esa interacción en la que enseñamos las cosas a posteriori, hemos conseguido aunar esas dos ideas, ¿no? Que lo que estábamos trabajando en clase ahora lo podemos trabajar en casa. Esto en momento pandemia, pero ahora que seguimos ya en clase no hemos perdido esa parte de casa,
porque creemos que el aprendizaje es un aprendizaje que tiene que producirse en esos dos espacios. Y hemos llegado al final sin darnos cuenta, Alicia. Sí. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y aquí os dejamos nuestras direcciones de Twitter. Esperemos que os haya gustado y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.